minutos nos separa de las 8 de la mañana. Vamos de inmediato con lo anunciado. Está con nosotros el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Gracias por estar aquí con nosotros, ministro. Muchas gracias por la invitación. Y antes de la pausa yo decía que tiene un anuncio importante en realidad para la zona sur de nuestro país. Estamos a puertas ya de que este gasoducto del sur de nuestro país, el hacer de esto un polo energético importante, se materialice, pero sin embargo se ha postergado la fecha de la concesión. Entonces yo quisiera pedirle que nos explique cuál es la situación que ha motivado esta postergación, esta ampliación del cronograma. A ver, efectivamente anoche Proinversión ha colgado en su página web el nuevo cronograma definitivo del proyecto. Y esto obedece a que el mercado, básicamente los postores han presentado sendas cartas pidiendo una postergación de fecha, en la medida que es un proyecto complejo, que incluye más de 1.200 kilómetros de tubería, que atraviesa la selva, la sierra y la costa. Y de manera que esta travesía implica verificaciones de campo, hay zonas arqueológicas, y muchos de los postores quieren, para poner una oferta más sólida, tener más tiempo. Entonces, en función de eso, es que Proinversión ha decidido establecer un nuevo cronograma. Lo importante rescatar acá es lo siguiente. Este es un proceso del proyecto más importante, yo diría, de la historia del país, porque va a haber un cambio muy importante en el desarrollo del sur, de la macro sur, no solamente en la parte del polo petroquímico, sino en la generación de energía. Y por tanto, tiene que ser un proceso, en primer lugar, competitivo, tiene que haber competencia, y en segundo, tiene que ser transparente. Bajo esos preceptos es importante recalcar que hay mucho interés en el mercado, hay empresas de España, hay empresas de Israel. ¿Cuántas empresas están Hay interesadas? 12 empresas activamente involucradas. Hay una empresa de la China, una empresa de Estados Unidos, hay una de Canadá, hay de Latinoamérica, hay de Colombia, hay de Brasil, hay de Argentina. Y estamos hablando de un compromiso de inversión. Hay empresas nacionales también. Que alcanza, que supera los 3.000 millones de dólares. El estimado de todo el proyecto es alrededor de los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entonces, por tanto, es un proyecto que tiene que ser mirado en su contexto, con bastante, escuchando al mercado. Necesitamos mucha competencia, y lo importante es que se están armando los consorcios que van a intervenir. Recordemos que este proceso empezó en el mes de noviembre con la buena prueba en el nodo energético, que el nodo energético aseguraba la demanda que necesita la tubería que va a traer el gas. Pero en el interín hemos visto también que estas empresas que han ganado las subastas han cambiado el panorama, porque tienen mucho interés que el gas llegue lo antes posible, y por tanto las generadoras eléctricas también están muy interesadas en participar. Por eso es que se necesita más tiempo. Por otro lado, ha surgido en el mercado temas que ya son públicos. Por ejemplo, la transportadora actual, TGP, está en plena recomposición de sus accionariados. Han habido, que sucede normalmente en este mercado, tipo de empresas, han habido 3 sucesivas ofertas de transferencia de acciones de esta empresa, y la cual recién se va a definir el derecho de preferencia que tienen algunos de los accionistas minoritarios en el mes de marzo. Por otro lado, es importante ver también que es público que la empresa más grande de China, que es China National Petroleum Company, ha hecho una oferta de participación en el lote 58, que es el lote clave para el sur, a Petrobras de Brasil. Tema es decir, se está construyendo además, todo un escenario mucho más propicio para sacar el mayor provecho. Hay sin duda un interés muy fuerte en invertir en el país, y entonces esto nos hace llevar a que este due diligence, por ejemplo, de los chinos termina recién en marzo también. Entonces esto nos lleva a plantear que tenemos que tener muy en cuenta cómo se está, digamos, siendo la creación de infraestructura que tanto necesitamos
especialmente en energía, Ahora, siendo un punto de atracción para los inversionistas. De acuerdo, pero cuando hablamos de inversión, sobre todo en ese proyecto del gasoducto surandino o del sur de nuestro país, no estamos hablando de una postergación pues de mucho tiempo en realidad, porque tengo entendido, de acuerdo al cronograma que tengo aquí en mis manos, así es, que la Buena Pro estaría programada para el 30 de junio de este año. De este año, exactamente. Pero es importante también señalar que hay un hito anterior, que es el que en el mes de abril se van a precalificar los consorcios. Armar un consorcio con diferentes empresas toma su tiempo, acuerdo de diferentes directorios, etcétera. Es importante también señalar que el proceso incluye no solamente, y esto quisiera recordar, llevar el gas hasta el sur, hasta la costa del Pacífico, sino también incluye sendos ramales a las capitales de las diferentes regiones. Y además incluye, vamos a convocar también la central termoeléctrica de Quillabamba. De acuerdo. ¿No? ¿Y una petroquímica también está involucrada? Incluye una petroquímica que es un proceso por iniciativa privada que va en paralelo, ¿no? Que va en paralelo. ¿Esta petroquímica dónde se había pensado? ¿Dónde se está proyectando? El lugar exacto va a ser en el sur, como se ha ya anunciado. Sin embargo, precisamente estamos esperando culminar los estudios para definir exactamente dónde va a ser. Tengo entendido, San Juan de Marcón era una alternativa. ¿Es válido? No, va a ser... ¿O este es otro proyecto? Más al sur. No, es otra cosa. O sea, cuando hablamos de petroquímica, hablamos de diferentes tipos de plantas. Una puede ser solamente en base al metano, y ahí hablamos de nitratos, de urea, ¿no? Pero cuando hablamos ya del etano, hablamos de petroquímica de plásticos, y esa es la que queremos poner en el sur. O sea, igualmente hay interés de poner, por ejemplo, ese tipo de plantas en hilo, o también plantas de metano, de urea o de amonio en el norte, en Piura. Pero la planta de plásticos es la que estamos hablando que va a venir por el gasoducto, que va a venir gas enriquecido en etano, justamente para aprovechar ese recurso. El contenido alto que tiene el gas de camisea en etano, ¿no? De acuerdo. Señor ministro, bueno, simplemente para aclarar bien respecto de esta nueva convocatoria, los plazos a la propuesta, a la presentación de sus sobres, del sobre número 1, el plazo se ha ampliado hacia el 9 de mayo de este año. Luego, la segunda presentación de sobres, o la presentación de los sobres 2 y 3, sería el 26 de junio de este año, y la apertura del sobre número 3, entiendo yo que el número 3 debe ser la propuesta económica, el compromiso de inversión, ¿no? Exactamente. Esto sería para el lunes 30 de junio, y a su vez ese mismo día, entonces, a la mejor oferta económica se le otorgaría la Buena Pro. Ese es el nuevo escenario de convocatoria. La precalificación de los postores, de los consorcios, empieza el 21 de abril y culmina en mayo, como usted ha dicho, ¿no? Bien, bueno, es el tema. No quiero, aprovechando su presencia, no quiero dejar de preguntarle respecto de la presentación que se ha hecho ayer en el Congreso respecto del incremento de los salarios de los ministros. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, lo que hay que señalar, como lo han explicado ya tanto el primer como el ministro de Economía y el ministro de Justicia, es que el gobierno está haciendo grandes cambios estructurales para modernizar la administración pública. Este es un proceso que no es solamente, enfocado a los altos niveles de ejecutivos del Ejecutivo. Hemos visto que aquí estamos hablando de más de 740.000, empleados, funcionarios que están incluidos en lo que es la reestructuración para buscar la eficiencia en el sector público. Fuera del país nos ven en Latinoamérica al Perú como la estrella del crecimiento, y definitivamente eso implica que el elemento humano clave para una gestión positiva, para una gestión eficiente, tiene que ser lo primero que hay que mirar, y creo que ha habido mucho coraje en enfrentar este tema que ha venido por muchos gobiernos sin poner orden en lo que es la responsabilidad y la parte salarial. Entonces este es un tema que ya empezó, no solamente ha empezado como todos sabemos, con educación, ha empezado con las fuerzas policiales, con la salud, el sector salud también.
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser ahora, integral. El reglamento de la ley del servicio civil es lo que tendría que terminar de definir está próximo a las salir. escalas remunerativas también de los demás funcionarios del Estado, ¿no? Tiene que haber una carrera pues pública, ¿no? A un nivel que nos haga un país que queremos el desarrollo. Tenemos que tener cuadros altamente calificados. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bien, ha sido el ministro Tafur quien ha estado, ministro de Energía y Minas, conversando con nosotros esta mañana. Bueno, y de inmediato vamos a continuar con más información. Y pasa que hay un problema, en realidad, de salud pública, porque se trata de problemas de basura que